Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a orar una vez más para recibir la palabra en esta noche. Allí donde está, incline su rostro, dispóngase, pídale al Padre que le hable por medio de la Escritura y en el poder del Santo Espíritu. Oremos. Mi amado Señor, te bendigo en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias porque a pesar de la distancia, Señor, tú nos permites que nos reunamos. En esta hora, Señor, yo quiero poner este tiempo en tus manos y te pido que hables a nuestros corazones. Te pido que nos bendigas con tu palabra, Señor, con tu palabra poderosa, con tu palabra que tiene el poder para cambiarnos, para hacernos más como Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú hables a tu pueblo y te manifiestes de forma poderosa según tu voluntad. Corrige, reprende, Señor, con tu palabra nuestras vidas. Te necesitamos. No queremos seguir como vivimos, Señor. Queremos recibir tu palabra, tu pan, tu alimento, Señor. Y que al terminar, Señor, esta palabra, seamos desafiados a vivir en santidad, en obediencia, en gratitud a ti, Señor. Rogamos que en tu buena voluntad, Señor, ministres el bautismo con el Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, un papá, un padre que es bueno, no solo da amor, no solo da techo, no solo da comida, educación, no solo da buenos consejos. Un papá, si es un buen papá, un padre o una madre, si es bueno o buena, también va a dar corrección. Y si su hijo es rebelde o si es desobediente, si su hijo no lo respeta, entonces ese papá también va a dar castigo, también va a dar disciplina. Como decimos nosotros, va a dar fuete. Bueno, decimos nosotros fuete, pero es con F, fuete. Yo recuerdo que en mi niñez, como la mayoría de ustedes saben, yo no tuve papá sino mamá, solamente mamá. Y mi madre, pues me quería mucho, nos quería mucho a sus hijos. Y ella tenía que salir a trabajar todos los días, así que muchas veces a mí me tocó que quedarme solo en mi casa. Mi mamá estaba construyendo el segundo piso de la casa y en el primer piso habían varias habitaciones en obra negra y como estaba construyendo o tenía el proyecto de construir el segundo piso de la casa, mi mamá compraba volquetadas de arena y se guardaba toda esa arena en algunas habitaciones, una o dos, no recuerdo muy bien, en las habitaciones de la casa. Y a mí me encantaba jugar en la arena. Resulta que me salieron en los brazos granos con pus y mi mamá toda preocupada me llevó al médico, me llevó al dermatólogo y decía el médico que era una alergia. Bueno, entonces indagamos y dimos con que la alergia era producida por jugar en la arena. Eso era lo que me producían los granos. Entonces mi mamá me prohibió rotundamente que volviera a jugar en la arena. Y imagínense, y uno de niño, yo estaba bien pequeño, entonces yo no me aguantaba y me iba a la arena a jugar. Y nuevamente, a pesar de que estaba medicado, empezó a salirme los granos. Y recuerdo que mi mamá me dio una juguetera fuerte, dura, severa. Yo les pregunto, ¿por qué mi mamá me castigó tan duramente? Pues ella lo hizo porque me amaba, porque no quería que me salieran granos, porque no quería que yo saliera afectado en mi salud.
Esto me hace pensar que Dios, que es muy bueno y que es santo, también castiga a sus hijos y también los corrige. ¿O será que no? ¿Será que el Dios que ve a sus hijos revolcarse, así como yo, en la arena, o revolcarse en ciertas cosas que no debería revolcarse, que no debería tocar, ¿será que Dios no va a castigar a sus hijos? Aunque yo estoy totalmente seguro que Dios es amoroso, Dios también castiga. Y en esta oportunidad les hablo de eso porque quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar en esta noche. El tema de hoy lo he titulado Un pueblo lleno del Espíritu. Ya el hermano Raúl Villamizar nos compartió casas llenas del Espíritu. Ahora vamos a ver como tema número 2, un pueblo lleno del Espíritu. Yo pregunto, ¿será que es la voluntad de Dios llenarnos con el Espíritu Santo? ¿Será que Dios quiere que cada uno de sus hijos tengamos la llenura, que seamos bautizados con el Espíritu Santo? Así es, Él quiere, no podemos dudar de eso. Lo dice la Escritura, esa es la voluntad de Dios, es la promesa del Padre para todos sus hijos. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Usted no le interroga eso? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Dios no nos bautiza o no bautiza a todos sus hijos? ¿Qué estará pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando en la iglesia de Dios que de alguna manera como que no le permite que Él nos bautice con el Espíritu Santo? No que Él no quiera, sino que hay algo que estorba. Yo sin duda creo que es el pecado. Vea, yo me pregunto, yo preparando el tema me preguntaba, ¿por qué mi madre me castigó en aquella ocasión tan duramente? ¿Sería porque no me amaba? No, precisamente me castigó porque me amaba. La razón de su castigo era su amor. Y quiero leer un pasaje que está precisamente asociado al castigo de Dios, al amor de Dios, a lo que Dios hace por su pueblo, aún en medio del castigo. Porque yo me he preguntado muchas veces, no es solamente porque hoy estemos en la vigilia noche con Jesús, sino que me he preguntado muchas veces, ¿por qué el Señor no bautiza a la iglesia moderna, la iglesia actual con el Espíritu Santo? Y no estoy hablando de extrañas manifestaciones, de cosas raras, no, estoy hablando de el auténtico bautismo con el Espíritu Santo. Ese bautismo que trae que en el pueblo de Dios haya una convicción de pecado, dolor por el pecado. Ese bautismo que trae una alabanza sobrenatural, que trae las lenguas, los dones del Espíritu Santo, que trae el poder para testificar de Jesús a la gente. Porque el Señor no da la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Sabemos que sí es la voluntad de Dios, entonces el problema está en nosotros. Así que quiero compartir un pasaje muy lindo, desafiante. Viene después de un castigo, viene después de una reprensión, después de una disciplina. Y se encuentra precisamente en Joel capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 al 32. Por favor, busquen su Biblia, Joel 2, capítulo 2, versículo 12 al 32. Dice de la siguiente manera. Y yo quiero que usted se meta en el pasaje, que usted se interiorice en el pasaje. Dice así: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Quiero resaltar la primera palabra de este pasaje. ¿Cuál es la primera palabra? Ahora. Lo que hubo antes fue el castigo. Luego del castigo, el profeta siguió hablando, dice,
Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Ya hubo una reprensión. Después de la reprensión, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que el pueblo se vuelva. Versículo 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez, vea esa palabra, esas dos palabras, tal vez, ni siquiera lo está asegurando allí, en ese momento Joel. Dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces, mire esa palabra, entonces, el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará la lluvia de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de esto, mire esta palabra, después. Ya le he señalado 3 palabras. Ahora, entonces, y en este momento, después. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión
y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Este pasaje, y bueno, sobre todo la última parte, a partir del versículo 28, fue la cita que el apóstol Pedro mencionó en su primera predicación el día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo. Así que Pedro está diciendo que este es el cumplimiento de esa profecía de hacía muchísimos años. Así que estamos en un pasaje que nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Les recuerdo el tema, un pueblo lleno del Espíritu. Aquí, en este pasaje que acabamos de compartir, Joel hace un llamado general al pueblo de Dios al arrepentimiento. Dice que este arrepentimiento tiene que ser ¿lo recuerda con qué? Con ayuno, llantos y lamentos. Ahí también Joel presentó la respuesta del Señor. Presentó que Dios respondió, pero también profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, no para unos cuantos, para todo el pueblo. Y por esta palabra, yo puedo decir lo siguiente, y quiero que usted guarde esto en su corazón. Sin arrepentimiento, no hay avivamiento. Yo creo que esa es la razón por la cual no hay avivamiento. Falta que en el pueblo mismo de Dios haya arrepentimiento. Y quiero decirles cuál es la verdad teológica de este pasaje. Escúchela. La voluntad de Dios es bendecirnos y llenarnos con su espíritu. Pero esto no sucederá si no hay arrepentimiento de parte nuestra. Quiero que le quede muy claro y se lo voy a repetir. La voluntad de Dios es bendecirnos. Amén. Yo creo en la bendición de Dios y esa es la voluntad de Dios, bendecirnos. Y también es llenarnos de su espíritu. Claro que sí. Dios quiere llenarnos con su Santo Espíritu. Pero esto no sucederá si no hay arrepentimiento de parte nuestra. Allí es donde creo que está el problema. Por eso le repito el aforismo. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Quizás hay bulla. Quizás hay mucho jolgorio, ¿cierto? Iglesias que retumban con música, con cosas, pero avivamiento no. Porque para que haya avivamiento, primero tiene que haber arrepentimiento. Y el propósito de este mensaje, escúchelo, quiero mostrar lo que nos corresponde hacer a nosotros como iglesia para ser llenos del Espíritu Santo. Porque ya les dije que la voluntad de Dios es llenarnos, es su promesa, es la promesa del Padre. ¿Qué Él quiere? Por supuesto que Él quiere llenarnos. ¿Quién era Joel? Antes de entrar con la palabra. ¿Quién era Joel? Bueno, Joel era un profeta de Judá, que se cree que su mensaje lo dio más o menos en el 630 antes de Cristo. Este hombre le profetiza a su nación, Judá, antes de la deportación a Babilonia. Y es muy importante entender lo que significa su nombre. El nombre de Joel significa el Señor es Dios. El Señor es Dios. Su padre era Petuel. Algunas traducciones lo ponen Betuel. Pero ese nombre, Petuel, significa corazón sincero para Dios. Y escúchenme, en estos dos nombres está el mensaje profético de Joel. ¿Qué significan los dos nombres?
significaba el Señor es Dios y corazón sincero para Dios. Es como si el Señor le hubiera dicho a Judá por medio de este profeta: yo soy el Señor y quiero que ustedes tengan un corazón sincero para mí. Ese fue el mensaje profético de Joel. Ahora sí, habiendo aclarado y ubicado un poco el contexto de este pasaje, permítanme desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo como iglesia? ¿Qué necesitamos? ¿Usted anhela que como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo? Yo anhelo eso y creo que usted también lo anhela. Pero ¿qué necesitamos? Número 1, arrepentimiento genuino. Mire lo que dice el versículo 12 y 13 del capítulo 2 de Joel. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Yo creo que en medio de tantos falsos arrepentimientos, es bueno volver a hablar del genuino arrepentimiento, del arrepentimiento verdadero. ¿Usted sabe qué significa la palabra genuino? Genuino significa lo siguiente: que conserva con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales. Por eso es importante volver a ver, volver a revisar lo que es un arrepentimiento genuino. Porque hoy la gente se une a la iglesia, pero no se arrepiente. Porque hoy la iglesia se ha conformado, está contenta porque llega la gente y llega más gente y llega más gente, pero gente que no se ha arrepentido, gente que sigue en su pecado, gente que sigue en su maldad. Esta palabra vuélvanse, que la tradujo la Nueva Versión Internacional, o convertidos, que la traduce la Reina Valera del 60, en el original corresponde a la palabra hebrea chut. Y su significado básico es volver al punto de partida. Es decir, estaba allá, que era el punto de partida, ahora estoy acá, me regreso al punto de partida. En una época en la que el pueblo de Judá estuvo realmente con Dios, pero ya se había apartado, el Señor por medio de Joel le dice: vuelvan al punto de partida. Como cuando usted inició su fe en el Señor, su camino en el Señor, como cuando usted inició su cristianismo, fe auténtica, arrepentimiento auténtico. El problema que radicaba aquí con el pueblo de Judá al cual está profetizando Joel es que ellos no habían entendido por qué el Señor había permitido lo de las langostas. Efectivamente era un castigo. Porque, vea, mis amados, amada iglesia, a veces la única manera como Dios nos hace reaccionar es cuando nos castiga. Porque nosotros somos muy parecidos a los niños, a los adolescentes, que a menos de que haya una corrección fuerte, no reaccionamos. A mí esta palabra, vuélvanse, me parece muy bonita. O sea, es como si el Señor le dice: venga para acá, yo quiero que esté al lado mío, vuélvanse. ¿No le parece esto hermoso, ese llamado de Dios? O sea, Dios nos invita a que estemos cerca de Él. A mí me parece muy bonito. Pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él de cualquier manera. Usted ya miró el texto, cómo es que hay que acercarnos al Señor, cómo es que hay que volvernos al Señor. Mírelo, ahí lo dice: vuélvanse a mí de todo corazón.
de todo corazón. O sea que podríamos volvernos a Dios con medio corazón. O sea, sí, como que le quiero dar mi corazón, pero no todo. O sea, me reservo cosas para mí. El Señor quiere que nos regresemos a Él con todo corazón. Escúcheme. Es posible ayunar sin amar al Señor. Es posible congregarnos sin amar al Señor. Es posible hacer esta vigilia sin amor al Señor. Es posible cantar, servir en la iglesia. Es posible hacer toda una cantidad de rituales espirituales sin amor al Señor. Eso es posible. Es posible que usted le diga a grito entero: te amo, Señor, te quiero, Señor. Y aún así, no hacerlo de todo corazón. A la luz de este texto de la palabra de Dios, eso es posible. Escúcheme bien. Primero es el corazón y luego es la acción. Dios quiere de nosotros primero nuestro corazón. Por supuesto que quiere la acción, pero Dios no quiere acción sin corazón. Primero es el corazón y luego la liturgia. ¿Sabe por qué? Porque liturgia sin corazón es solo religión. Y Dios estaba cansado con este pueblo de Judá. Estaba molesto, aunque lo amaba. Y por eso les hace el llamado: vuélvanse a mí. Pero si se van a volver a mí, tiene que ser de todo corazón. Es decir, Dios se resiste a que su pueblo lo siga sin su corazón, sin involucrar su corazón. Ahora, no era solo de todo corazón, sino que Dios explicó. Dios dijo con qué acciones: con ayuno, llanto y lamentos. O sea que eso es importante porque aquí el profeta lo mencionó. Yo le pregunto: ¿hace cuánto no ayuna? ¿Participó del ayuno pasado que hicimos el domingo? ¿Hace cuánto usted no llora delante de Dios? ¿Hace cuánto usted no se lamenta delante de Dios? Yo quiero decirle algo en esta noche. Lo que más ataca al pueblo de Dios no es el diablo, no es Satanás, es la religiosidad. Porque la religiosidad es sigilosa, no hace mucha bulla, se mete sin que nadie se dé cuenta, porque la religiosidad se mete en el corazón. La religiosidad cumple, pero no ama. Ay, yo cumplí, ay, yo lloré, yo leí la Biblia. La religiosidad cumple, pero no ama. La religiosidad se hace presente, mas no se compromete. Sí, estoy en la iglesia, pero no estoy comprometido con Cristo. Sí, voy a culto, pero no amo a Cristo. Sí, oro, pero Cristo no es tan importante para mí. ¿Alguna vez le pasó lo que les pasó a los de Judá? Que tenían liturgia sin corazón, que tenían acciones sin su corazón. A mí me ha pasado. En mi peregrinaje de vida, yo puedo decir que he pasado por esos momentos. O sea, a mí nunca se me ha pasado por la cabeza descarriarme, jamás. Pero yo sí tengo que reconocer que en mi caminar con el Señor me he distanciado en mi corazón. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Qué hacer cuando eso nos pasa? Pues hacer lo que dice aquí Joel, volvernos al Señor, pero con todo el corazón, con todo el corazón. Hágalo. Vea, no espere más. ¿Y sabe por qué le digo que no espere más? Porque entre más espere, más difícil va a ser para usted. Usted como que le dan las ganas, pero como que se queda otra vez anclado. Vuélvase al Señor. Algunos dicen: no, pero es que yo la embarré, yo he pecado muy, muy feo, muy terrible. Sí, y qué triste que eso haya pasado. Pero el mensaje es: vuélvase al Señor con todo el corazón. Ahora, según el profeta Joel, ¿qué debe motivarnos para volver al Señor? No sé si usted lo notó. Mire el texto.
¿Qué debe movernos para volvernos al Señor? Mírenlo, versículo 13. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Así que ahí está muy claro. ¿Qué es lo que nos debe llevar o qué es lo que nos debe motivar ir hacia el Señor, volver hacia el Señor al punto de partida? El carácter bondadoso, compasivo de Dios, que Dios como que va a castigar, pero que, no lo quiero castigar, porque así de bueno es Dios, porque así de misericordioso es Él. Sí, vea, Judá ya había experimentado la invasión de las langostas, pero si no se arrepentía, si no se volvía al Señor, iba a experimentar más adelante la invasión por parte de los babilonios. Y efectivamente la experimentó. Quisiera preguntar lo siguiente. ¿De qué necesitamos arrepentirnos como iglesia? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Y cuando hablo como iglesia, estoy hablando como iglesia local, pero también como iglesia nacional, como iglesia de Cristo en el mundo. ¿De qué necesitamos nosotros, la iglesia de Jesús del siglo XXI? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Creo que necesitamos arrepentirnos de estos 4 pecados. Del relativismo, del materialismo, del hedonismo y del individualismo. Y rápidamente se los explico. Del relativismo. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos del pecado del relativismo? Porque nosotros hemos amado más nuestros pareceres que el parecer de Dios, que es su palabra. La palabra de Dios es absoluta. Lo que Él dice, no lo va a volver atrás. Del materialismo. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos del materialismo? Porque hemos amado más nuestras cosas o las cosas que Dios nos da más que a Dios mismo. Amamos más los bienes que Dios nos permite tener que a Dios mismo. Necesitamos arrepentirnos del hedonismo porque tenemos que reconocer que hemos amado más nuestros placeres y no hemos encontrado placer en Dios. Y necesitamos arrepentirnos del individualismo porque nos hemos amado más a nosotros mismos, nuestros proyectos, de lo que hemos amado a Dios, a su iglesia y su proyecto salvífico, su proyecto redentor. Entonces, como número 1, ¿qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo como iglesia? Mis amados, ¿qué se necesita? Como número 1, se necesita arrepentimiento genuino, el suyo, el mío. Porque recuerden que estamos hablando de un pueblo lleno del Espíritu. Lo segundo, vamos a ver lo segundo. ¿Qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo como iglesia? Número 2, se necesita líderes quebrantados. Líderes quebrantados. Mire lo que dice el versículo 17. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Escúcheme lo siguiente. Cuando una empresa fracasa, ¿a quién se llama? Se llama al gerente, no a los operarios. Cuando un ejército pierde la batalla, ¿a quién se llama? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del general, no de los soldados. Ahora escuche lo siguiente. Cuando una iglesia se desvía del Señor, de la palabra, ¿a quién se debería llamar? ¿De quién es la responsabilidad? Pues la responsabilidad es de los pastores,
y de los predicadores de esa iglesia, no de las ovejas. En este pasaje se ve que el profeta Joel está haciendo un llamado ¿a quiénes? A los sacerdotes. Sin duda, toda la decadencia moral y espiritual del pueblo de Judá se debía a que los sacerdotes se habían desviado del Señor, se habían desviado de la palabra de Dios, habían dejado de enseñar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando eso sucede? El pueblo se desvía, el pueblo se aparta, porque donde no hay fidelidad a la verdad de la palabra de Dios, cuando no se enseña la sana doctrina, eso es lo que termina pasando. La gente se aparta del Señor. Eso es como cuando un papá empieza a enfriarse en su fe, en su caminar con el Señor, y poco a poco va arrastrando a su esposa, a sus hijos. Igualitico. Nosotros podemos decir que Judá, en este pasaje, ya había recibido parcialmente el castigo del Señor. ¿Para qué? Dios estaba usando eso para llevar nuevamente al arrepentimiento a este pueblo. Y el Señor aquí le dice explícitamente a los sacerdotes lo que tenían que hacer en ese llamado al arrepentimiento. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Tenían que hacer dos acciones. Número 1, llorar. Y número 2, decir. Llorar y decir. Eso no se le dijo al pueblo, se le dijo a los sacerdotes, a los líderes. Los líderes tenían que llorar y decir. Estas acciones también tenían, digamos, unas directrices muy claras. ¿Dónde debían llorar los sacerdotes? Mire el texto y descúbralo. ¿Dónde debían llorar los sacerdotes? Debían llorar en el templo. Más específicamente dice entre el pórtico y el altar. Eso es lo que se conoce como el atrio. Recuerden que el templo tenía 3 secciones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues entre el pórtico, la puerta y la entrada del lugar santo, ahí estaba el altar. En esa sección, los sacerdotes debían llorar. Es como si el Señor les hubiera dicho, antes de que entren a mi presencia, a mi lugar santo, ustedes deben lamentar y llorar la condición a la cual ustedes han llevado al pueblo. ¿Qué era lo otro que debían hacer los sacerdotes? Ya le dije la número 1, llorar. ¿Qué más debían hacer? Lo segundo era decir. Pero específicamente, ¿qué era lo que debían decir? No debían decir lo que a ellos se les ocurriera. El Señor les dijo explícitamente, claramente, lo que ellos debían decir. Se lo leo. Compadécete, Señor. Compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Estas y solo estas palabras eran las que ellos debían decir. Esto es una súplica de un corazón que entiende que a pesar de que Dios es bondadoso, a pesar de que Dios es compasivo, está clamando, Señor, compadécete, ¿cierto? También entiende que Dios es justo y que estaba a punto de entregar a su propio pueblo, su propia heredad, entregarla al oprobio y a la burla. Los sacerdotes debían entender eso, que el Señor estaba próximo a determinar un juicio aún más severo. Finalmente, pues Judá no atendió a sus profetas. No los atendió y finalmente fue llevada al cautiverio. Y adivinen, estando en cautiverio Judá, ¿qué era lo que escuchaba? ¿Qué era lo que escuchaba el pueblo de Dios?
¿Saben qué escuchaba? Escuchaba esto en forma de burla. A ver, ¿dónde está su Dios? Ustedes no dicen que tienen el Dios Todopoderoso. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que abrió el Mar Rojo? El Dios que los sacó de Egipto. ¿Dónde está su Dios? Finalmente Judá tuvo que escuchar esas palabras. Con pena y con vergüenza, yo he tenido que leer en las redes sociales las burlas que nos han hecho como iglesia a causa de líderes, escúcheme, de líderes no quebrantados, de líderes superpoderosos, de líderes que vaticinan el futuro, de líderes que se aprovechan de las ovejas del Señor. He tenido que leer las burlas que le hacen a la iglesia cristiana a causa de líderes no quebrantados. Hoy la gente se burla de la iglesia y la responsabilidad es de nosotros, los líderes de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos proyectado a un Dios que no es el Todopoderoso, a un Dios como que necesita del hombre, a un Dios limosnero, a un Dios que pide, a un Dios que no es soberano, a un Dios que no le interesa en lo más mínimo la santidad, que pasa como si nada, como si no fuese nada el pecado, a un Dios que no es justo, a un Cristo que no demanda la cruz, a un Cristo que no demanda que lo dejemos todo por Él. Yo pregunto, ¿acaso no deberíamos llorar por eso los líderes de Dios, los ministros del santuario? ¿Acaso nosotros no hemos de llorar por la cantidad de mentiras que se predican utilizando el santo nombre de Dios? Yo creo que tuvo razón León Ravenil cuando dijo, la Biblia hoy sufre más por sus exponentes que por sus oponentes. ¿No será que todo lo que estamos viviendo es producto de que hemos olvidado la palabra de Dios? ¿De que los líderes no hemos sido fieles en enseñar la palabra? ¿No será que la clausura de todos los templos cristianos a nivel mundial es porque el Señor ya se cansó? Amada iglesia, yo creo que hagamos esa revisión y desde luego que también me incluyo a mí. Me incluyo. ¿Por qué deberíamos llorar los líderes y los ministros del Señor hoy? ¿Por qué? Vea, por la falsa doctrina de la prosperidad, por la falsa doctrina de el suéñalo, decrétalo y poséelo o recíbelo, por las locuras que se hacen en los púlpitos, por el falso evangelio liviano, por el desequilibrio entre la gracia y la verdad, por la profetitis, todos ahora son profetas, por la templitis. La iglesia no quiere salir a evangelizar y vea, el Señor nos cerró los templos. Yo le pido al Señor que me permita quebrantarme y vivir quebrantado. Eso es lo que yo le pido al Señor. Y si usted es esposo y padre, escúcheme, usted también es un líder. Y también debería llorar, quebrantarse, rogar al Señor para que no entregue su heredad al oprobio. ¿Qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo como iglesia? Les he dicho dos cosas. Número 1, arrepentimiento genuino. Y número 2, líderes quebrantados. Vamos con el número 3. ¿Qué se necesita para ser llenos del Espíritu Santo como iglesia? Se necesita un pueblo reverente. Dice el versículo 15 y 16. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. No sé si ustedes logran ver, pero aquí en este pasaje, el ayuno que es convocado por Dios es un ayuno nacional. Es un ayuno donde se involucran a todas las personas. ¿Quiénes deben de ir a ese ayuno? Todos sin excepción. En este ayuno, al que nadie puede faltar,
porque la situación está delicada, porque está a punto de recibir otro juicio aún más severo este pueblo de Judá, vea, deben ir los ancianos. Los ancianos no pueden faltar a este ayuno. Deben ir los niños, deben ir los bebés de pecho a un ayuno. Deben ir los recién casados, o sea, nada que luna de miel. Ustedes saben que en la ley los recién casados tenían 1 año para disfrutar su luna de miel. Pero cuando el Señor llamó por medio del profeta Joel, dijo, los recién casados, la recién casada también debe venir al ayuno. Y como ya lo vimos, también tenían que estar allí los sacerdotes. Porque a veces los pastores le decimos a la gente que ayune y nosotros no ayunamos. Quisiera preguntar, ¿usted ve así de urgente los ayunos de su iglesia? ¿De la iglesia local? ¿Usted ve así de urgente las vigilias? ¿Cada convocatoria? Vea, aquí una vez más nos muestra el Señor por medio de esta palabra lo valioso que es para Él que estemos unidos. Porque aquí se utilizan, vea, 4 verbos, 5. Primero convoquen, congreguen, junten, reúnan, y en medio de esos verbos está purifiquen. Es que hay un poder sobrenatural cuando el pueblo de Dios se reúne, pero cuando se reúne para purificarse o purificado, ahí hay un poder. Escúchenme todos. Sin reverencia no hay presencia. Yo no sé hasta cuándo se lo tendré que enseñar y repetir, mi amada iglesia. Sin reverencia no hay presencia. Y me temo que hoy día hay mucho gozo, mucha alegría, mucho jolgorio en las iglesias. Pero ¿dónde está el temor reverente? Hay mucho júbilo, mucha danza. ¿Dónde se quedó el fuego y la pasión por Dios? La reverencia por el Señor, ¿dónde se quedó? ¿Acaso nos olvidamos que el Señor se muestra a sí mismo como fuego consumidor? ¿Dónde quedó eso? Yo con tristeza tengo que reconocer que algunos cultos cristianos parecen más carnavales, parecen más fiestas de barrio, bailes, muchos cultos cristianos. Y lo más tremendo es que así queremos que el Espíritu Santo nos llene. ¿Usted cree que el Espíritu Santo llenará una iglesia así? No, mis amados. Ahora quiero decirles algo. La reverencia no solo es en la iglesia. La reverencia es en la casa, es en la universidad, es en el trabajo, es cuando hago negocios. La reverencia es en todo lugar, porque reconozco que el Señor demanda todo de mí y yo vivo entonces para Él. Escuche, cuando soy uno en casa y otro en la iglesia, entonces no hay reverencia. Cuando soy uno en el trabajo y otro en la iglesia, entonces no hay reverencia. Cuando soy uno en mis negocios y otro en la iglesia, entonces no hay reverencia. Yo anhelo con todo mi corazón que aprendamos lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esta pandemia. No nos hemos podido reunir ya 1 mes y medio. Que aprendamos lo que el Señor quiere. Y que cuando nos volvamos a reunir, seamos reverentes. Incluso, yo espero que en los cultos en casa haya reverencia, que nos vistamos para culto, que oremos en el culto, que nos pongamos de pie en el culto, cuando hay que cantar, cuando hay que orar, que haya reverencia. No que es que el culto no es para mí, el culto sigue siendo para Dios. Vea, la profecía de Joel a veces habla del pasado, a veces habla del presente, a veces habla del futuro. Y ahí, como se lo señalé anteriormente, hay una palabra que a mí me cautivó. Y arrancó con ahora, y ahí está todo el mensaje que le acabé de dar. Pero tan pronto termina esa sección del mensaje profético de Joel, luego de haber dicho ahora, dice entonces, en el versículo 18, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a
su pueblo. Al parecer Judá, al menos la Judá del tiempo de Joel, al parecer se arrepintió. Posteriormente se volvió a desviar las siguientes generaciones y por eso vino el exilio. Pero esta que escuchó el mensaje, al parecer, por esta palabra, parece que se arrepintió. Por lo que dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. O sea que nos muestra la Escritura que lo que Dios quiere es perdonar. Lo que Dios quiere para su pueblo es perdonar. Pero debe haber eso. Debe haber arrepentimiento genuino. Debe haber líderes quebrantados. Y debe haber un pueblo reverente. Cuando Dios encuentra eso, Dios no tiene problema con perdonar. Dios siempre quiere perdonar, pero Él no va a negociar lo que Él demanda para otorgar ese perdón. Pero como si esto fuera poquito, que ya es inmenso, es el perdón de Dios, es el amor de Dios, como si eso fuera poco, el profeta dio a conocer que algo más pasaría a un pueblo cuando se vuelva el Señor de todo corazón. Porque en el versículo 28 y 29 está la profecía del Espíritu Santo. Y por eso tomé este pasaje. Versículo 28 y 29. Después de esto. No antes. Después. Primero vino, lo ubico, primero vino la invasión de la plaga de las langostas. ¿Cierto? Vino el castigo. Después apareció un ahora. Ahora el llamado de Dios al arrepentimiento. Ahora vengan, vuélvanse a mí. Después apareció entonces. Entonces el Señor perdonó a su pueblo, amó a su pueblo y lo perdonó. Y finalmente dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. ¿Ustedes saben cuándo se cumplió esa palabra finalmente? Que la Biblia lo registre, solamente se ha cumplido el día de Pentecostés. De ahí en adelante se cumplió. Cuando el Espíritu Santo descendió. Y el día de Pentecostés vino después de que el pueblo de Israel, por la predicación de Pedro, creyó en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo vino a llenar a un pueblo, al pueblo de Judá, vino a llenar a todos sin distinción, al importante, al que no era importante, a hombres y a mujeres sin distinción. El Espíritu Santo vino luego de que Cristo efectuó su sacrificio, se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos. Ahí vino el Espíritu Santo. Yo estoy plenamente convencido que los castigos del Señor son por amor, porque en realidad nos ama, porque en realidad Él quiere lo mejor para nosotros. Así como, recordando como inicié, como cuando mi mamá me castigaba, yo estoy seguro que ella no me castigaba porque deseara el mal, porque quería infligirme algún dolor. No, ella lo hacía por amor. Así es Dios con nosotros. Dios también nos castiga, nos disciplina por su amor, porque quiere darnos algo mejor. Yo añoro ver una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que es capaz de salir a la calle a predicar, llena del Espíritu, que se levanta a hablarle a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un ateo, a alguien con mucho conocimiento, con poco conocimiento, porque ese creyente está lleno del Espíritu y hay algo que lo lleva, hay algo que lo mueve. Yo añoro eso. Añoro cultos donde haya verdadero quebrantamiento, no donde nos muevan las emociones, no, verdadero quebrantamiento. Yo creo que el Señor lo quiere hacer, pero tenemos que volver, como dije anteriormente, al arrepentimiento genuino. Que los líderes, escúchenme los líderes de los grupos, los que somos pastores, los que tenemos cualquier lugar de influencia,
Tenemos que volver a ser líderes quebrantados. Si usted dejó de quebrantarse, dígale: Señor, quebranta mi corazón, una vez más. Y también debemos ser como pueblo, un pueblo reverente. Debemos entender que las cosas de Dios son santas, son sagradas. Como dijo también Leonard Ravenhill, y ustedes creen, dijo así, y ustedes creen que cuando me presente ante Cristo, Él me disciplinará diciéndome: Leonard, ¿por qué me tomaste demasiado en serio? Me parece que debemos tomar en serio al Señor y ser reverentes. Y la reverencia es dentro del templo y fuera del templo, en todo lugar. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo, pero Él no negociará su palabra. ¿Qué le corresponde hacer a usted? Todos añoramos que como iglesia, que como pueblo seamos llenos del Espíritu Santo, que no haya trabas, que no haya estorbos. Mi pregunta: ¿qué le corresponde hacer a usted? ¿Será que usted ya dejó el arrepentimiento a un lado? ¿Será que usted ya no se arrepiente? ¿Será que usted como líder, no ha entendido la posición que Dios le ha dado? Los líderes debemos volver a llorar delante de Dios. Antes de entrar a su presencia, volver a llorar. Volverle a decir: compadécete, Señor, de esta iglesia. Compadécete, Señor, de tu pueblo. Con tanta cosa que ha salido, con tantas mentiras que se predican, compadécete, Señor, de nosotros. Compadécete, Señor. No estar mirando tanto hacia afuera, mirándonos a nosotros mismos como iglesia local. Pero también necesitamos volver a la reverencia. Y cuando el Señor vea eso en nosotros, yo creo que Él no tendrá ningún problema en bautizarnos, en llenarnos con su Espíritu Santo. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Ella es poderosa, Señor, para transformarnos. Es poderosa para cambiarnos. Te rogamos, Señor, nos concedas por tu Santo Espíritu obediencia. Que seamos esos corazones, Señor, dóciles, corazones sencillos, corazones que se humillan delante de ti, que se postran ante tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que ha escuchado esta palabra, por cada hombre o mujer, niño, joven, adulto, Señor, viejo, que ha escuchado esta palabra. Te pido que nos vuelvas a ti mismo, Señor, que nos atraigas hacia ti mismo, Señor. Te lo ruego y te lo suplico. Transfórmanos, Señor, y permite que nosotros, Comunidad Vida con Propósito, seamos una iglesia que se vuelve a ti y que incluso, Señor, podemos ser de bendición a otras congregaciones, a otras iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia local. Ayúdanos al concilio de las asambleas de Dios a ser, Señor, una iglesia santa, una iglesia pura, donde se mueve realmente tu Santo Espíritu de forma sobrenatural, poderosa, Señor, para la gloria de tu santísimo nombre. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios los bendiga. Vamos a continuar con lo que falta de la vigilia. Amén.